Un gusto saludarlo, les habla el pastor Javier Martínez. En este video vamos a considerar la elaboración de un sermón. Recuerden que el sermón es una comunicación de la palabra de Dios de manera eficaz a los oyentes. El sermón es predicar el texto de una manera que penetre en el corazón de los oyentes y los lleve a un compromiso con lo que acaban de oír. Como parte de los requisitos académicos para algunas materias del Seminario Confesional del Ecuador, los profesores van a requerir la elaboración por escrito de un sermón. Lo que se espera en este trabajo es que el estudiante escriba el contenido completo de un sermón, tal y como lo predicaría en su iglesia, siguiendo estrictamente las normas homiléticas. Vamos entonces a repasar cuál es la estructura de un sermón de acuerdo a las normas estrictas de la homilética. Entonces, en primer lugar, el sermón debe tener un título, debe ser un título atractivo, pero que claramente deje ver el contenido del texto y el propósito del autor. Un título se caracteriza por su concisión, pocas palabras, pero bastante descriptivas. En segundo lugar, el sermón debe tener el texto bíblico. Damos prioridad a esto. Buscamos que los alumnos elaboren sermones expositivos, es decir, sermones que se basan en textos bíblicos y que se dedican a desarrollar y a exponer la idea central del texto. Entonces, necesario que se coloque el texto que va a ser la base para el sermón. En tercer lugar, debe colocarse el tema, que es la ampliación del título para dejar en claro el contenido del sermón. En otras palabras, lo que expresamos en el título ahora lo vamos a expresar de una manera más completa, tal vez un párrafo corto donde el lector entonces, o recuerden que si es un sermón el que me escucha, quede con la idea clara de qué es lo que yo voy a desarrollar durante mi sermón. En cuarto lugar, debemos colocar el propósito del sermón, es decir, el objetivo o lo que yo quiero lograr con la predicación del sermón en mis oyentes. Ese es el norte, esa es la meta a la cual vamos a llegar y nos va a orientar en toda la elaboración del sermón y en su predicación. En quinto lugar, vamos a colocar la introducción del sermón. La introducción es una parte del sermón donde nosotros queremos captar la atención de nuestros oyentes. Queremos decirles por qué es importante escuchar este sermón, por qué es importante estudiar este texto de las Sagradas Escrituras. En últimas, bueno, por qué me tienen que oír, por qué me tienen que escuchar. Después de la introducción, en sexto lugar, vamos a colocar la proposición, que también es conocida como oración de transición. Es una frase que va a ser el hilo de pensamiento que atraviese todos los puntos del sermón. Esta oración de transición o esta proposición es muy importante porque va a ser como la carta de navegación tanto del predicador como del que escucha. Cada vez que la repitamos, entonces vamos a saber en qué punto nos encontramos del desarrollo del sermón. Entonces es el hilo conductor de cada uno de los puntos del sermón. En séptimo lugar, ya vamos a desarrollar los puntos del sermón, de la parte gruesa, el contenido ya en sí del sermón. Estos puntos del sermón deben ser mínimo 3, máximo 5. Debemos mantenernos dentro de ese margen para que no sea un sermón ni muy corto, pero tampoco muy extenso, pero que sea fácil de seguir por los oyentes. Recuerden que estos puntos deben tener una estructura lógica, un desarrollo lógico. Debemos ordenarlos de tal manera que sea fácil para quien lee o para quien escucha seguir nuestro pensamiento a lo largo de cada uno de estos puntos. En cada punto se debe explicar, ilustrar y aplicar. Este es el proceso normal homilético para cada punto del sermón. Primero, explicar. Es decir, ¿qué dice el texto? Ahí debemos
hacer análisis, se espera que el alumno haga análisis gramatical, haga un buen análisis contextual del texto que está estudiando. Luego vamos a ilustrar, proveer algún tipo de ilustración que ayude a dar luz sobre lo que acabamos de explicar, y además vamos a aplicar, es decir, vamos a informar la relevancia o las implicaciones de lo que estamos explicando para la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo. Estos títulos, estos puntos, estos 5 puntos que elaboremos en el sermón deben contestar a lo planteado por el título y la oración de transición o proposición, y deben estar, por supuesto, interrelacionados. Como dije anteriormente, entonces debe haber un desarrollo lógico entre ellos, debe haber un progreso en el hilo de pensamiento para finalmente llegar a la conclusión, la parte culminante de nuestro sermón, la conclusión donde ya enunciamos cómo es que logramos el propósito que nos habíamos propuesto en el sermón. Quiero aprovechar esta parte del sermón para hablar de algunos principios importantes de comunicación. Son 4 consejos para poder ser buenos comunicadores, comunicadores eficaces. El primer principio es escribir para ser leído. Siempre consideremos algo: lo que escribimos va a ser leído por otra persona. Entonces, en el proceso de escribir siempre debemos estar pensando en cómo me entiende la otra persona. No debemos presuponer que los de otros nos entienden. No debemos presuponer que las otras personas tienen lo que yo tengo en mi mente. Siempre debemos entonces explicar, siempre debemos utilizar un lenguaje claro. Cuando utilizamos términos que pueden ser ambiguos, debemos dejarlos en claro. Y siempre pues también debemos tratar de utilizar las palabras en su sentido natural para que haya una comunicación eficaz. En segundo lugar, debemos procurar el mejor modo de comunicar nuestras ideas para atraer al lector y para informar al lector. Siempre debemos considerar que hay diferentes medios, diferentes mecanismos, y entonces debemos dar preferencias al mejor medio, al mejor modo de transmitir nuestro pensamiento. En ese sentido, entonces, anticipe o piense en diferentes maneras de decir lo que usted está plasmando en su escrito, y de ellas pues considere la que sería la mejor manera de transmitir su pensamiento, y que seguramente entonces los lectores o los escuchas van a quedar con la idea clara. Por ejemplo, si en su texto hay muchos datos estadísticos, digamos está estudiando algún pasaje de números o algún tipo de cronología o algún tipo de numeración de descendientes, sería bueno organizar ese material de tal manera que los escuchas puedan sintetizar lo que yo estoy diciendo, tal vez a través de un gráfico, tal vez a través de una tabla que organiza esa información. En tercer lugar, debemos procurar ser originales. La originalidad está tanto en el tratamiento del asunto como en el contenido del asunto. Es decir, la originalidad debe estar plasmada en lo que digo, pero también en lo que digo. En cuanto a lo que se dice, está bien consultar fuentes, pero lo que está mal es simplemente copiar lo que yo investigo en mis fuentes. Tengo que decirlo con mis palabras, tengo que aprender a decirlo de la manera apropiada a mi propio contexto. Eso me va a hacer a mí cercano a mis oyentes. Y en cuanto a la manera de decirlo, bueno, hay una manera personal, cada quien tiene sus propios rasgos de personalidad, pero siempre debemos esforzarnos por comunicarnos de una manera agradable y creativa. Y en cuarto lugar, un principio fundamental de la comunicación es la simplicidad. Entonces quiero con esto motivarlos a que cultivemos la simplicidad. Cuanto más se conoce, debemos desarrollar la capacidad de comunicar los conceptos más simples. El mejor consejo que podemos dar al respecto es pensar en la persona más sencilla que haya en nuestro público y comunicarnos al nivel de esa persona. Por ejemplo, pensemos siempre en un niño.
Si nosotros le vamos a comunicar esta idea que estamos plasmando acá en mi escrito a un niño, ¿cómo lo haría? Si yo logro comunicar esta idea a un niño, entonces seguramente otras personas me van a entender. A eso entonces nos referimos con simplicidad. Eso es todo en cuanto al sermón. Muchas gracias por su tiempo.